Buenas tardes, bienvenidos a esta semana 2 de trabajo de la prepa en línea CEP. Ya estamos pues iniciando esta semana en este módulo 7 y si es que ya revisaron la agenda, tuvieron oportunidad, pues el tema que vamos a tratar en esta semana es el pasado. Bien, pues dentro de las actividades lo que tenemos que hacer es preguntas que nos cuestan un poquito de trabajo, pero pues intentaré hacerlo breve y explicarles qué es lo que tenemos que hacer. Antes que pasar a lo que son las actividades integradoras, pues quisiera darles un breve resumen de cómo vamos a elaborar nuestras preguntas. Recuerden que deben consultar el material que viene en la plataforma. Bien, para iniciar, quisiera que identificáramos que hay dos tipos de preguntas. La primera es preguntas de sí o no, es decir, qué característica tienen que van a empezar con un auxiliar, en este caso did, para todas las personas, y el sujeto, como vamos a hacer muchas preguntas en segunda persona, pues vamos a usar you, y después vamos a ponerle un verbo que va a ir en su forma simple o base, es decir, como si lo pusieran en presente, y después va a ir un complemento. Aquí tenemos dos ejemplos. Did you go to school? Did Napoleon come to Mexico? ¿Por qué se llaman preguntas de sí o no? Pues porque aquí la respuesta únicamente va a ser así. Did you go to school? Yes, I did. Did Napoleon come to Mexico? Yes, he did. Bien, el segundo tipo de preguntas es donde vamos a pedir información. ¿Qué le vamos a agregar a la estructura que ya vimos? Bueno, la palabra interrogativa, según la información que quieres obtener. Por ejemplo, where did you go yesterday? What did you do last week? Como verás, aquí estamos agregando la palabra interrogativa where y what, que esa es la información que yo quiero. ¿Dónde y qué? Pero si observas, la estructura es igual. Did, el auxiliar, el sujeto en segunda persona, you, el verbo simple, como si fuera en presente, en este caso go, en la segunda oración, do, y después un complemento. El complemento, como ya hemos visto, puede ser un adverbio de tiempo, a la parte del día, hacer referencia pues para el pasado, ¿verdad? Hace cuánto tiempo, el mes pasado, en fin. Pero ahorita vamos a enfocarnos en lo que es la estructura. Bien, una vez que identificas que hay dos tipos de pregunta, ve haciendo tus anotaciones para que sepas cuáles son esas preguntas que quieres realizar para tus actividades integradoras. Primero, preguntas de sí o no o preguntas de información. Bien. Ahora, una vez que decides, bueno, como te habrás dado cuenta, las preguntas de sí o no son muy fáciles porque inician con el auxiliar did. Estamos hablando del verbo del tiempo pasado, simple, ¿ok? Bueno, ahora, una vez que sabes qué es lo que quieres preguntar, dirás, bueno, yo quiero hacer preguntas de información. El siguiente paso entonces es identificar y familiarizarnos con las palabras interrogativas. Aquí pongo algunas, las más básicas, ¿no? Who, where, why, when, how, what, which, whose, whom. ¿Y qué quieren decir? ¿Cuál es la información que vas a obtener? ¿Quién, dónde, por qué, cuándo, cómo, qué, cuál de todos, de quién, a quién, etcétera. También hay unas preguntas o unas palabras interrogativas que son compuestas, como estas. What kind, what time, how many, how much, how long, how often, how far, how old. ¿Ok? ¿Qué es lo que seguiría después de estas palabras interrogativas? El auxiliar did, después iría el sujeto y luego el complemento. ¿Ok? Bien, pero primero hay que identificar cuál palabra interrogativa es la que yo quiero utilizar. Ahora, según el orden, hay que aprendérnoslo porque este orden nos puede servir para otros tiempos verbales. Aquí estamos hablando únicamente del tiempo pasado simple. Bueno, ¿cuál es el orden? Para las preguntas de sí o no, vamos a recapitular un poco. Primero va el auxiliar. ¿Te acuerdas cuál es? Did. Después va el sujeto. Para nuestras actividades, pues va a ser you, o él o ella, he or she. O puede ser, por ejemplo, my family, my brother, my sister, ¿no? Porque vamos a hablar de nuestro contexto familiar. Luego va el verbo.
y el complemento. Para las preguntas de información va la palabra interrogativa, el auxiliar did, el sujeto, otra vez ubicas de quién quieres hablar. My mother, my father, my brother, your family, si es que vas a hacer preguntas en segunda persona, ¿no? You, he, she, whatever, ¿no? Whomever. El auxiliar did, vuelvo a insistir, es para todas las personas. Y después va el verbo. Acá lo marcamos con rojo si estás tomando nota. El verbo, recuérdalo siempre, va en su forma simple o base, ¿ok? Y después tenemos el complemento. Bueno, entonces nos quedaría algo así. Auxiliar, sujeto, verbo en su forma base o simple, es decir, sin estar en pasado. Y el complemento. Para estas actividades que vamos a elaborar nosotros, yo les sugiero adverbios de tiempo. ¿Ok? Para las preguntas de información, palabra interrogativa, auxiliar, sujeto, verbo en su forma simple y complemento. Bueno, desde luego llevan el signo de interrogación al final. Bien. Entonces, tenemos una fórmula que puedes elaborar en tu libreta así larga. Aquí me quedó así, pero es para ilustrar los ejemplos. Va, palabra interrogativa, eliges cuál quieres poner, what, where, when, el auxiliar did, el sujeto, que puede ser una persona, animal, cosa, el pronombre personal, puedes hablar en plural incluso, el verbo principal, así se llama, verbo principal, en presente sin la terminación de si es que es regular y pues, que no esté en pasado. Y el complemento y el signo de interrogación. Si analizamos esta formulita, tenemos, por ejemplo, aquí, what did you used to do 7 years ago? Y si es pregunta de sí o no, did you study in Mexico City? Si notas, verás que el orden es el mismo para todas las preguntas en pasado, excepto cuando usas el verbo to be, was y were. Con was y were vamos a formular otro tipo de preguntas, bien, pero por el momento estamos hablando de did, ¿ok? Ahora, hay preguntas que van con el verbo to be en pasado, que va a ser was y were. Por ejemplo, were you happy? En este caso, el verbo to be no necesita el auxiliar did. No podemos usar were y did juntos, ¿ok? Si es para otras personas, las primeras I, he or she, las primeras de singular, usamos was. Was your family living in Cancún? Aquí el sujeto es your family. Bien, bueno, aquí lo que quiero destacar es esto. Si vas a usar el auxiliar did, es porque lo vas a usar con verbos comunes y corrientes o simples, que se llaman verbos principales. En ningún caso lo debes juntar con was o were. Más adelante les voy a explicar cómo hacemos las preguntas con was y were. Bien, si ya publicaron en el foro, por ejemplo, analicen sus ejemplos para que los puedan corregir. Por cierto, en el foro hay que elaborar las preguntas, pero no es necesario contestarlas. Quienes las van a contestar van a ser los compañeros, ¿ok? Bueno, tenemos entonces preguntas de sí o no. Aquí están, bueno, auxiliar, sujeto, verbo en su forma base o simple, sin estar en pasado. El complemento, como yo les decía, algún adverbio de tiempo o puede ser algún complemento que ustedes quieran agregar. Acá les pongo estos ejemplos, pero los pueden leer con calma, pero lo que quiero que observen es que son preguntas de sí o no. Entonces, todas empiezan con did, ya se fijaron aquí. Did, ¿ok? Hasta abajo tengo una con were y una con was. Bueno, ¿qué sigue después del auxiliar did? Aquí todas son preguntas de segunda persona. You, ¿ok? Your family, hay que identificar al sujeto. They, you. Your mother, your family, ¿ok? Entonces, cuando estés haciendo tus preguntas para tus actividades integradoras, identificas, haz primero algún borrador y ahí identificas el auxiliar did, después al sujeto de quién quieres hablar y después el verbo. Observemos que aquí los verbos están simples en su forma simple. Believe, set, put, celebrate, change, wear, like, take, go, take, use, participate, consider, know, cook, teach,
Van en su forma simple, ¿ok? Y después va un complemento. Bien, al último tenemos dos preguntas, una con where y una con was. Lo pongo para que identifiques y te des cuenta que viene todo muy seguidito did, y cuando usas where y was cambia un poquito la estructura. Vamos a ver más adelante otros ejemplos. Bueno, retomando algunas palabras o preguntas de información, donde yo he observado que a veces hay confusión, es en el uso de las que son compuestas, ¿no? Por ejemplo, what kind, ¿qué tipo de? ¿Okay? What kind of, y enseguida va el sustantivo o el objeto. Todo esto es la palabra interrogativa, what kind of bread. Pero enseguida continuamos con la estructura que les he venido planteando. Did you put on the table for the offering? Hablando de estos días de muertos, ¿no? What activities did adults do in the cemetery? What did you like to do in the day of death? Why don't you like to do today? How did your family celebrate it? How did you imagine people celebrate this tradition in other countries? How many days did you use to keep up the altar? What kind of food did your family use to put in the offering? How many days did it take you to prepare and organize the celebration? What did you do with the offering food after the celebration? What part of the celebration did you consider is a good tradition? Bien, si observamos entonces tenemos las palabras interrogativas y enseguida la estructura que les planteo. Auxiliar, sujeto y verbo. Siempre recordando que el verbo va en su forma base o simple. Bueno, hay algunas preguntas difíciles, parecen difíciles, pero no lo son tanto. Pero la estructura es un poco distinta a las que les planteé primero. Son las preguntas que empiezan con who. Who. Who es un pronombre relativo, o se puede decir que esa es la persona o el sujeto de la pregunta. Por lo tanto, cuando hagamos preguntas con who, para saber quién hizo algo, en este caso no usamos el auxiliar did. ¿Ok? Con what, también cuando what es el sujeto de la oración o cuando what happened en sí son los sujetos de la oración, ya no usamos el auxiliar did. ¿Qué es lo que va a ir inmediatamente después de estas tres palabras? Who, what y what happened. Inmediatamente va a ir el verbo en el tiempo en el que pues tú quieres expresar tu pregunta, en presente, en pasado, en futuro. Por ejemplo, puedo decir who broke the window? ¿Quién rompió la ventana? Ahí el verbo break lo tengo que poner en pasado y ya escribo broke. Who broke the window? Y si te das cuenta no uso el auxiliar did. ¿Ok? What happened last November? ¿Qué sucedió el pasado, en noviembre pasado, no? Entonces, ¿cuándo ocurre que no usamos did? Otra vez, cuando who, what o what happened, esas palabras son o representan al sujeto de la oración. Bueno, aquí tenemos una pregunta que dicen, es la que más a veces causa confusión y es la que más me preguntan, ¿no? ¿Por qué aquí sí lleva auxiliar? Bueno, aquí lleva auxiliar porque estamos hablando de who y with. Pero además hay otro sujeto que está you. Entonces, cuando hay dos sujetos en esa oración, en ese caso sí se utiliza auxiliar. Porque la palabra who ya no representa al sujeto. Aquí el sujeto es you. ¿Ok? Entonces tenemos who did you celebrate it with? Y viene siendo una palabra compuesta. Es ¿con quién tú celebraste esto? Hay dos sujetos. Tú y la persona con la que celebraste algo. En ese caso, cuando hay dos sujetos, sí se usa el auxiliar did. Bueno, otro ejemplo. How did people used to celebrate this day? En la semana pasada tenías que hacer preguntas utilizando la forma used to, y así lo decían las indicaciones. Las preguntas tenían que haber sido así. How did people used to? Y tenemos dos verbos aquí, el verbo use y el verbo celebrate. Pero si recuerdas, used to hace referencia a algo que hacías en el pasado. Entonces, varias personas entregaron preguntas en pasado simple, lo cual estaba correcto, pero se les hizo la observación de que, aunque estaban correctas las oraciones, no era lo solicitado. Entonces,
En algunos casos sí baja la puntuación porque aparte pues tienen errores en la estructura o en el uso de vocabulario. A algunas personas les dije, tus preguntas están muy bien, pero no es lo que se solicitó. Para las próximas entregas, por favor, revisa bien las indicaciones, porque eso también se evalúa conforme a la rúbrica en lo que es pensamiento crítico, que estás revisando las indicaciones y que estás comprendiendo lo que tienes que hacer. Bien, entonces para esta ocasión de la semana 2, por favor, sí, sigan las indicaciones. Bien, entonces estas son las preguntas que a veces causan confusión porque no saben cómo poner el verbo o se confunden si lleva did o no. Pero bueno, ya les expliqué cuándo sí lleva y cuándo no. Bien, seguimos entonces. If you ask about the subject of the sentence, simply add the question word at the beginning. For example, who writes good poems? Okay. Aquí who, como les decía, es el sujeto, ¿no? En preguntas con who, el verbo que sigue va en pasado. Who took children out to ask for candies? What happened on May 5th in Puebla? How many people died at Auschwitz? ¿Te fijas aquí who, what y how many people? Son en sí el sujeto. Por eso aquí no va el auxiliar did. Ahora, tampoco vayan a hacer en sus actividades integradoras puras preguntas con who, what y how much, how many, porque el chiste y las indicaciones lo dicen. Tienes que utilizar pasado simple, quiere decir que utilices el auxiliar did. Bueno, algunos adverbios del lugar que te pueden servir para complementar tus preguntas son here y there, ¿no? Adverbios de tiempo relativos al pasado. Bueno, los adverbios de tiempo, aquí tenemos algunos. Pero bueno, para hacer referencia al pasado tenemos, por ejemplo, yesterday, ¿no? Y así podemos buscar otros más que nos hagan referencia a esa acción en el pasado, como last year, last week, ¿ok? Last month. Ahora yo les sugiero que hagan unas tablitas y que la actividad integradora que elaboren pues requiere cierto tiempo para su elaboración. De repente nada más ven las indicaciones y dicen 5 preguntas en pasado y me pongo a decirme 5 preguntas en pasado, pero no revise los recursos, no revise los ejemplos y entonces pues pasan cosas que no deben pasar, como que volvemos a lo mismo, entregan preguntas que aunque están bien, tal vez no se encuentran con las especificaciones que se les solicitan. Entonces, haz un borradorcito e identifica primero cuál es la información que quieres obtener. Y la información básica siempre va a ser qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, ¿no? Entonces, what, how, when, where and why. ¿Cuál es la información que yo quiero obtener si es que voy a hacer preguntas de información? Esto, por ejemplo, para el foro de clase. Tienes que hacer 4 preguntas que, bueno, más adelante les voy a explicar lo de las actividades. Pero esto te sirve para el foro de clase, por ejemplo. Bien, entonces sugiero una tablita como esta, donde pones al sujeto, identificas, en este caso pues voy a hacer yo, o puede ser segunda persona, you, ¿no? Luego el adverbio de frecuencia, ¿se acuerdan que vimos algunos? Always, sometimes, usually. El verbo, cuando es una oración afirmativa, el verbo pues sí tiene que ir en pasado. Para esto identifican los recursos, los verbos regulares y los irregulares. Y después tenemos el complemento, como te decía, te sugiero pues tiempo, adverbios de tiempo o lugares. Bueno, cuando hablamos de la negación, una tabla como esta, ponemos al sujeto, luego el auxiliar negativo, didn't, y el verbo en su forma simple, dijimos que va como si estuviera en presente, y después el complemento. Y si son preguntas, ponemos primero nuestro question word, si es que vamos a hacer preguntas de información, después el auxiliar did, después el sujeto, identifica de quién quieres hablar. En este caso no hay problema porque did, pues es para todas las personas. I, we, you, he, she, it, the dog, the cat, my family, your brother, your sister, ¿no? De quien quieras hablar, el auxiliar did es para todas ellas. El verbo principal en su forma simple y agregamos un complemento. Bueno, en la semana pasada me dio mucho gusto ver que la mayoría entregó sus
actividades en una tabla como se solicitaban las indicaciones, y además le agregaron bordes, colores, sombreado, tipo de letra, incluso hubo quien le agregó pequeñas imágenes. Acuérdense que en este módulo ustedes pueden ser creativos, ¿ok? Usar todo lo aprendido en los módulos anteriores, como en el módulo 6, por ejemplo. Bien, ahora sí, pasando a la primera actividad integradora es Interviewing a Celebrity. Redactarás una breve presentación de una celebridad. Es muy breve, ¿eh? No quieran poner toda la biografía porque también excederse en la información se evalúa, ¿ok? Una breve presentación. Breve presentación quiere decir información personal muy importante y relevante. No olvides usar frases cortas que contengan sujeto, verbo y complemento. Por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, puedes elegir a alguien famoso del pasado, ¿no? I am going to introduce you to a woman who changed the Mexican literature in the colonial period in Mexico. Y lo básico, she is Sor Juana Inés de la Cruz, writer and poet who lived in the 17th century. Y ya. Ok, entonces puedes decir, I'm going to introduce you a singer who was very famous in Mexico. For example, Pedro Infante, ¿no? He's Pedro Infante. He lived in the 1950s, no, 1960s. He was a singer and he died. Ok, entonces, datos muy concretos. Bien. Ya que hiciste tu pequeña introducción, vas a realizar un listado de 10 preguntas que le harías a esa persona. Va a ser en segunda persona. Entonces, ¿qué te gustaría preguntarle a Sor Juana Inés de la Cruz? ¿O qué te gustaría preguntarle a Pedro Infante, no? Entonces, recordemos que vamos a empezar con el auxiliar did, si vamos a hacer preguntas de sí o no. Did you work in the convent? Did you write a lot of letters? Y podemos hacer, por ejemplo, son 10 preguntas, entonces si quieren pueden hacer 5 de sí o no y 5 de información. Bien, tenemos aquí esta tabla que puedes copiar en tu tableta, en tu computadora, en tu libreta. Y si vamos a hacer preguntas de información, como les decía, seguimos este orden. Where did you spend? ¿No? Where did you spend the day of death? What did you do the day of death? ¿Ok? Y aquí sí damos la respuesta usando el verbo ya en pasado, ¿no? Entonces, podemos hacer 5 preguntas de sí o no y 5 preguntas de información. Para responder podemos, para ubicarnos, pues seguir el orden sujeto, que sería yo la que conteste las preguntas, ¿no? I spent, el verbo en pasado, y el complemento. Ok, entonces esta es la actividad integradora Interviewing a Celebrity. Bien. Pasamos a lo que es el foro de clase que se llama Changes. Entonces, leemos lo que tenemos que estructurar, que son 4 preguntas en 4 ámbitos, que son, te maneja ahí una tablita. Aquí lo que quisiera pedirles es de que no es necesario que en el foro de clases agreguen algún archivo. Dentro del mismo foro de clases podemos elaborar nuestras preguntas y solamente son 4 preguntas en 4 ámbitos que están marcados ahí en el foro. Y una vez que entras, lo que tienes que hacer es publicar desde la entrada principal, como les digo, publicar tus 4 preguntas. Si quieres puedes hacerlo en tabla y dentro de la misma tabla las 4 preguntas. Y después, como en el foro anterior, solicitar que alguien te apoye para que conteste tus preguntas. Puedes poner el nombre de la persona que a ti te gustaría que te contestara. Y obviamente, cuando entramos al foro de clase, pues también tenemos que elegir a 1 o 2 compañeros para responder sus preguntas. Entonces, bueno, son para el foro de clases 4 preguntas con la estructura. What o where,
según la pregunta que quieras hacer de información. El sujeto, identificas de quién quieres hablar, you, your family. Podemos agregar used to para decir qué solía tu familia hacer, qué solía hacer tu familia. El verbo en su forma simple. ¿Se acuerdan? Esto es muy importante porque a veces si la estructura está bien, pero el verbo lo pusieron en pasado, ahí ya la pregunta ya no es correcta. Entonces, recordemos, verbo en su forma simple. Y después, el complemento. Hay que pensar bien cuál es el complemento que queremos elegir. ¿Ok? Bien. Si es pregunta de sí o no, entonces tenemos did, luego el sujeto, you, your family, de quien quieras preguntar, otra vez el verbo simple y luego el complemento. Ahora, si te fijas aquí tenemos preguntas con where. Cuando hacemos preguntas con el verbo to be, cambia un poquito, el orden básico es el mismo. Va primero el verbo to be, where o was, porque ese es el auxiliar. Luego va la persona, que en este caso es you, o your family. Y luego va un adjetivo o un lugar, por ejemplo. Y después va el complemento. Y si es pregunta de información, pues va a ir primero where, la palabra interrogativa, luego va a ir where o was, después va a ir el sujeto, y después los complementos van a ser adjetivos o lugares, gerundios, etcétera, y algún adjetivo, complemento más que le quieras agregar. Bien, entonces, retomando un poco la tablita pasada, la que les di en el inicio, tenemos que hay que identificar who, where, why, when, how, what, which, whose, whom, qué es lo que yo quiero preguntar. O a lo mejor es una palabra interrogativa compuesta, ¿no? Como estas. Y ya que tenemos esta tabla, pues aquí ponemos o ubicamos el sujeto. Bien, entonces, a ver, vamos a identificar preguntas, ¿no? Hay dos formas de hacer preguntas. Una, que ya les insistí mucho, es con el auxiliar did y verbos comunes. Por ejemplo, tu estructura va a ser así. Did you play? Did you go? Did you study? ¿No? Obviamente, bueno, el complemento y el signo de interrogación. Y luego las preguntas con was y where. También son preguntas en pasados, pero son de un verbo especial, que es el verbo to be, que se conjuga según la persona, como te has de acordar, was y where, ¿no? Bien, pero aquí ¿cuál va a ser el orden? Were you, y le vamos a complementar con adjetivo, lugar, profesión, un sustantivo, un gerundio. Por ejemplo, were you happy? Were you at home? Were you a doctor? Were you a student? Were you working? Was she? ¿No? Was she happy? Was he at home? Was he a doctor? Was she a student? Was she working? Was he working? Y le agregamos un complemento. Entonces, si observas, son dos formas distintas de hacer preguntas en pasado simple. Unas con verbos comunes, como yo les llamo, para identificarlos más rápido, pues como son estos, ¿no? Play, go, study. Y las otras con el verbo to be, pero acompañándolas de adjetivo, lugar, profesión, sustantivo o algún gerundio incluso. Sí puedes poner was o were, pero fíjate que el verbo, como en este caso work, lleva la terminación ing. Bueno, espero que eso te sirva para lo que es el foro y tus actividades integradoras. Me voy a regresar un poquito porque aquí estaba usando una aplicación y me brincó a la actividad Tell Me. Bien, aquí está. Entonces, bueno, para la segunda actividad integradora, que es la actividad Tell Me. Bueno, se me pasó aquí un poco, perdón. En esta actividad integradora que es Interviewing a Celebrity, es esta introducción de la persona, ¿no? Y las preguntas, que son 10. Ahora, este es un documento de texto, un documento de Word que va a llevar texto y que también va a llevar audio.
lo que yo les sugiero es que dentro del mismo archivo de Word pueden insertar el audio, solo pues háganlo de la manera apropiada. Ahora, en el módulo 6 estuvieron haciendo archivos de audio. Esta vez lo van a hacer para esta actividad número 1, que es Interviewing a Celebrity. ¿Qué les quiero sugerir? Es mejor que inserten el audio en el documento de Word, porque a veces, si me comparten el link, muchas veces no lo comparten de manera apropiada, y entonces el link que me comparten es el de la página, por ejemplo, de Dropbox o de OneDrive. Entonces, si no lo hicieron correctamente, eso se les penaliza conforme a la rúbrica, porque quiere decir que no están usando la tecnología bien para compartir el archivo de audio. Otra cosa, el archivo de audio que se les solicita, como lo dice la indicación, es audio, o sea, un formato MP3, M4A o GG, según el aparato electrónico en el que vayan a hacer su archivo de audio. Archivos de video son muy pesados, nos cuestan trabajo abrirlos porque hay que abrir el archivo, hay que bajarlo, hay que abrir una aplicación, hay que convertirlo a audio. Entonces eso requiere muchísimo tiempo más del que nos tomaría revisar un archivo de audio. Entonces, por favor, si dice archivo de audio, que sea un archivo de audio. Ahora, en el último de los casos, puedes usar alguna herramienta en internet como es vocaroo.com o algún grabador de voz que hay en línea. No tienes que instalar absolutamente nada y grabas directo en tu computadora. Cuando acabas de grabar, el archivo se guarda como en formato MP3 o me puedes compartir el link y son muy fáciles de usar. Lo único que sí necesitarías pues es que una computadora que tenga salidas de audio y que puedas conectarle algún micrófono si es que no tiene bocinas grandes tu computadora. Hay computadoras grandes que ya de escritorio, perdón, que ya tienen como que un buen micrófono integrado y no hay que agregarles nada. Pero si no, puedes comprar un micrófono y adaptárselo y se escucha muy bien. Sería lo único que necesitarías para usar el grabador en línea. Bien, entonces en Interviewing a Celebrity es el documento de texto con audio. Ahora, la segunda actividad, que es Tell Me, es un documento, un procesador de textos con un listado de preguntas también y respuestas. Lo que les estaba comentando hace un momento. Son 5 preguntas que te van a permitir obtener información sobre experiencias de otras personas en el Día de Muertos. Aquí específicamente estas preguntas de la actividad 2, que es Tell Me, el tema va a ser el Día de Muertos. Entonces, tenemos esta tablita, pueden ser, son 5 preguntas nada más, entonces pueden ser 2 de información y 3 preguntas de sí o no, o viceversa, o una y una, como quieras, una información, una de sí o no. El punto es que estas preguntas sí van contestadas, ¿ok? Como aquí en el ejemplo. Bueno, ya les había explicado la estructura. Entonces, puedes poner en una tabla las preguntas y en otra, como esta tablita, las respuestas. Ahora, esta tarea no lleva audio, ¿ok? Esto es importante. Esta nada más es el archivo de texto, por ejemplo, Word, y no lleva audio. Bien, es importante que guardes tus 2 actividades integradoras con la nomenclatura, apellido, nombre, módulo 7, semana 2 y el nombre de la actividad, ¿no? Interviewing a Celebrity, o en este caso, Tell Me. Y en el foro de clase, pues, tus 4 preguntas en los 4 ámbitos. Bueno, pues, ¿qué les sugiero? Nada más que en las 2 actividades hagas preguntas con did y verbos comunes, tanto aquí como en la segunda actividad, did y verbos, ¿no? Si quieres agregar preguntas con el verbo to be, was o were, solo asegúrate que estés siguiendo la estructura que les estaba planteando, ¿no? Que es esta de aquí, ¿ok? Otro punto, estamos formando una comunidad de aprendizaje y pues de lo que se trata es de practicar lo que estás aprendiendo en la unidad. ¿Por qué les digo esto? El tema de la actividad Tell Me, que es el Día de Muertos, este tema va cambiando, ¿no? A veces es el Día de las Madres, en fin. Bueno, nos ha tocado el Día de Muertos. Como les digo, es una comunidad de aprendizaje, estamos aprendiendo, estamos practicando, aplicando lo que estamos aprendiendo en las unidades.
Y se los digo porque de repente hay quien dice, es que yo no creo en esto, entonces yo no quiero hacer las preguntas. Mi opinión personal, como facilitadora nada más, es de que pues no te va a pasar nada por estructurar las preguntas. El objetivo de la actividad es hacer las preguntas y bueno, pues como comunidad es lo que queremos hacer. Por hacerle preguntas de algún tema a alguna persona, pues no voy a cambiar yo mis creencias, ¿verdad? Entonces simplemente tómenlo así como un ejercicio, como algo que pueden elaborar, porque pues yo tengo que seguir las indicaciones y yo tengo que seguir la rúbrica porque la prepa en línea es muy flexible en muchas formas, pero sí, pero no podemos hacer cada quien lo que quiera, ¿no? Porque entonces de repente alguien dice, no, pues yo quise agregar preguntas del Día de la Bandera y yo pues preguntas del 15 de septiembre, entonces no se trata de eso. Hay un contexto y hay un marco en el que todos nos debemos centrar o basar pues para que, porque así es una comunidad, así funciona una comunidad de aprendizaje. Entonces, pues el tema, como les digo, es el Día de Muertos. Si alguien elaborara preguntas de otro tipo, pues yo tendría que penalizarle porque no está cumpliendo con las indicaciones. Entonces, pues bueno, yo, como les decía, les sugiero que lo vean así. Sigan el tema nada más, estructuren sus preguntas y bueno, no creo que eso no, nos pueda afectar en las creencias que nosotros tengamos. Bueno, pues agradezco su tiempo por revisar esta pequeña presentación. Espero que les sea de utilidad y pues que al contrario no sea que los haya yo confundido, ¿no? Bueno, estamos en contacto vía mensajero en plataforma y me conecto pues mañana martes, miércoles en la noche en el chat del canal de YouTube por si tienen alguna duda o a veces me hacen las preguntas directamente en el mensajero de la plataforma. Pues que tengan una semana muy productiva, apúrense a hacer sus tareas entre semana para que sábado y domingo descansen y lo pasen con su familia. Que tengan todos un excelente inicio de semana.